una periodista que se enfrentó al magnate Rockefeller para poner fin al monopolio del petróleo. Rockefeller la llamaba mujer descarriada. Sin embargo, ella fue una pionera en la lucha contra los monopolios en Estados Unidos. De ahí que se la considere como la madre del periodismo de investigación. Esta semana descubre a Ida Minerva Tarbell. Podcast Lila, el podcast que te descubre la historia de grandes mujeres. Con Marta Palencia Leffler. Ida Tarbell, siglo XIX, Estados Unidos. Escritora y periodista, considerada la madre del periodismo de investigación. ¿Sabías que Ida Minerva Tarbell fue una profesora, escritora y periodista estadounidense considerada como pionera del periodismo de investigación? Pues así es. Ida Tarbell puso su carrera al servicio del cambio social y de la búsqueda de la verdad. Ella fue una de las principales muckrakers de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y esto de muckrakers pues hace referencia a los rastreadores de porquería social, o sea, sobornos, delitos financieros. Además, Ida fue miembro de organizaciones profesionales, de comités presidenciales y fue una renombrada biógrafa, además de una conferenciante comprometida con las prácticas laborales justas, con la paz mundial y con la situación de la mujer. En definitiva, Ida Tarbell fue una mujer adelantada a su época. Pero hagamos un poco de historia. Ida Minerva Tarbell nació en el año 1857 en Pensilvania, Estados Unidos, en el seno de una familia acomodada, en unos tiempos de gran expansión de la industria petrolera. Sus padres fueron Franklin Summer Tarbell y Esther Ann. Su padre fue uno de los que hizo fortuna con el boom petrolero, pero más adelante perdió todo su negocio debido al monopolio de Rockefeller. Cuentan que Ida era una niña a la que le encantaba leer, se ve que se pasaba mucho rato leyendo y, por suerte, tuvo la oportunidad de recibir educación. Así asistió a clases en el Instituto Allegheny y más adelante viajó a Europa, en concreto a París, y estudió en la Sorbonne, la Universidad de París, siendo, por cierto, la única mujer de su clase. Os comentaba que el ámbito del petróleo es un hecho importante en la vida de Ida, y es que la expansión de esa industria marcó gran parte de su trabajo. Y es que el padre de Ida, como otros empresarios de la zona dedicados al petróleo, se vieron realmente perjudicados por las actividades de las grandes empresas. Grandes empresas como las del magnate Rockefeller, que diseñó una estrategia concreta para tomar por asalto la industria del petróleo y lo hizo con su compañía Standard Oil. En esa época en la que todo eso empezaba a moverse, nuestra protagonista tenía 15 años. Las actividades ilícitas de este magnate provocaron situaciones muy dramáticas en todo este entorno, en esta industria, situaciones como la pérdida de ganancias, la pérdida del hogar o incluso el suicidio de un amigo de los padres de Ida. Y todo esto ella lo fue observando y realmente influenció toda la vida de Ida. El poder de este magnate de Rockefeller fue realmente en aumento mientras esa pequeña industria que se había formado, en torno al petróleo, desaparecía. Y es que los empresarios que se negaban a aceptar las ofertas de ese magnate, acababan arruinados. Y ese fue el caso en concreto del padre de nuestra protagonista, que llegó a hipotecar la casa de su familia para enfrentar las deudas. Así, Ida quedó devastada, sobre todo por el odio, por la sospecha y por el miedo que envolvió a esa comunidad en la que vivían tras este episodio. Ida Tarbell decía: nació en mí un odio al privilegio, el privilegio de cualquier tipo. Esa personalidad comprometida de Ida Tarbell y el hecho de haber estado ligada, a este sector
pues provocó que se convirtiera realmente en un estandarte de las denuncias de esas prácticas abusivas que existieron en el sector del petróleo. Nuestra protagonista, como os decía al principio, pudo graduarse en 1880 con una licenciatura en ciencias, en concreto en biología, pero fue curioso porque no trabajó nunca como científica ni como profesora, pero sí que se dedicó a escribir, que era una de sus pasiones. En la época de París, en la Sorbona, pues estudió, como os decía, pero también aprovechó pues para visitar exposiciones, asistir a conferencias y disfrutar de una intensa vida social. Además, empezó a publicar artículos para revistas americanas, incluida pues la redacción de biografías como la de Bonaparte o de Louis Pasteur, lo que le sirvió pues para poder vivir de su trabajo. Pero ubicaros, finales del siglo XIX y el trabajo de una mujer, o sea que era algo realmente importante. Una de esas publicaciones llamó la atención de Samuel McClure, que era el cofundador y editor de la revista McClure's Magazine, y con esa revista se pretendía crear un nuevo tipo de periodismo. Y fue uno de los principales exponentes de ese movimiento conocido como McRaken, que os decía al inicio, y de ahí saldría el periodismo de investigación actual. En esta revista se empezó a denunciar públicamente la corrupción política, los sobornos, la explotación laboral y otras inmoralidades de personas e instituciones de aquella época. Algo que, por cierto, no ha cambiado, porque seguimos teniendo de lo mismo y más, ¿no? A finales ya del siglo XIX, Ida Tarbell es una periodista de éxito, gracias a diferentes publicaciones sobre Lincoln, sobre Bonaparte, y entonces es cuando decide contratarla a la revista McClure's Magazine, y también decide entonces regresar a Estados Unidos. En 1903, la revista McClure decide publicar 3 historias de 3 periodistas diferentes, y uno de esos periodistas elegidos es nuestra protagonista, Ida Tarbell. A partir de entonces, esos 3 periodistas se convirtieron en superestrellas del momento y recibieron ese apodo de McRakers, o esos rastrilladores de estiércol, o sea, esos periodistas que de alguna forma debían consolar al afligido y afligir al poderoso. Ida Tarbell se puso pues manos a la obra y durante más de 2 años investigó a fondo cada detalle de la forma en la que Rockefeller había creado su gigantesco imperio del petróleo. Desenterró documentos archivados, mantuvo conversaciones con personas cercanas al magnate, les hizo entrevistas, y todo eso con un método minucioso que ponía en evidencia su formación científica. Recordar que se había graduado, tenía una licenciatura en ciencias. Ida fue la precursora de un nuevo tipo de investigación periodística y los lectores, la verdad es que devoraron sus descripciones. Ella logró demostrar que ese magnate y su compañía no solo controlaban los ferrocarriles que transportaba el petróleo, sino que además utilizaban el soborno, el fraude, la infracción criminal y la intimidación para destruir a cualquiera o a cualquier cosa que le impidiera crear pues ese gigantesco monopolio. En ese contexto fueron sus investigaciones las que permitieron esclarecer las conductas anticompetitivas y la estructura empresarial de la empresa de Rockefeller que se llamaba Standard Oil. Evidentemente, durante su investigación, os podéis imaginar, Ida tuvo que sobreponerse a las advertencias y a las amenazas del poder pues contra ella y todo su círculo. Pero tiró adelante y finalmente Ida escribió una serie que empezó siendo de 3 entregas y se extendió a 19 porque estaba gustando muchísimo. Y todo ello se publicó bajo el título de La historia de la compañía Standard Oil. En las últimas entregas, además, Ida se centró propiamente en el hombre, o sea, en Rockefeller, el hombre al que estuvo investigando durante tantos años, y lo acusó claramente de estar loco por el dinero y lo tachó de hipócrita. Rockefeller se mantuvo de alguna forma, no quiso entrar en la lucha directa, pero sí que llamó a nuestra protagonista mujer descarriada.
Esos 19 artículos periodísticos fueron por fin recopilados en un libro que vio la luz en 1904 y que se titula así, ¿no? La historia de la compañía Standard Oil. Esta publicación fue calificada como una obra maestra del periodismo de investigación y además significó un paso fundamental para denunciar los monopolios. Curiosamente, a todo eso, fijaos en lo que son las cosas, ¿no? Ida no se consideraba a sí misma una escritora talentosa, no. Ella siempre decía, yo no era una escritora y yo lo sabía. Pero, en fin, el reportaje de Ida Tarbell fue por eso responsable de la decisión que tomó la Corte Suprema en 1911, en el que se validaba que la compañía Standard Oil era un monopolio ilegal y ordenó que se dividiera. Todo eso encendió la mecha de la lucha contra las prácticas anticompetitivas, no solo en Estados Unidos, sino también a nivel mundial. Además, os he de decir que con su trabajo, Ida contribuyó a la creación de la Comisión Federal de Comercio, que era una comisión encargada de hacer que se respetara, pues, la libre competencia y los derechos de los consumidores. Toda esa experiencia que adquirió hizo que Ida Tarbell se especializara en temas, pues, de gran repercusión social y política, como, pues, prácticas laborales, los aranceles, y sobre todos ellos, pues, escribió y dio conferencias. Por allá en 1906, Ida deja la revista McClure's, pero sigue escribiendo, en este caso para otra revista, American Magazine, una revista de la que, por cierto, llegó a ser copropietaria y coeditora, cosa que no está nada mal, ¿eh? Una mujer inicios del siglo XX. También os quiero destacar que durante 30 años Ida llegó a presidir una corporación que se llamaba The Pen and Brush, que la crearon a inicios del siglo XX para ofrecer oportunidades a artistas y a escritores y escritoras en un momento, pues, en el que, por ejemplo, las mujeres, ya sabéis, estaban excluidas de clubs de arte que eran exclusivos para hombres. También participó en la fundación de la Liga de Autores, la Authors League, que era una organización profesional de escritores que hoy en día sigue en marcha y se llama Authors Guild. Comentaros también que Ida escribió otros muchos libros, ¿no? De biografías. Uno, por ejemplo, os quiero destacar de su estancia en Italia, en el que escribió sobre, ella lo llamaba el déspota temible, Benito Mussolini, que acababa de ascender en el poder y tuvo mucho éxito. Y también escribió libros sobre mujeres. Pero es curioso porque de esos libros se desprende una mentalidad algo conservadora en lo referente a las mujeres. Sí, en uno de esos argumentaba que la mejor contribución que podían, pues, seguir teniendo las mujeres era en el hogar y la familia. Y extrañamente eso lo decía una mujer que se había realizado profesionalmente. También os he de comentar que en repetidas ocasiones rechazó solicitudes para involucrarse en causas como el control de la natalidad por parte de la mujer y el sufragio femenino. Por suerte, con esto último, ¿no?, el derecho al voto, pues cambió su punto de vista y finalmente sí que dio apoyo al hecho de que las mujeres pudiesen votar. Por último, ya deciros que Ida Tarbell publicó una autobiografía en 1939, se titula Todo en el trabajo del día, y ella estuvo en marcha en su ámbito pues hasta el fin de sus días, y además disfrutó de sus últimos años en su granja en Connecticut, hasta que falleció en 1944. ¿Y cómo recordamos hoy en día a nuestra protagonista? Deciros que en 1999 la Universidad de Nueva York catalogó su investigación sobre Rockefeller, sobre su empresa, como la número 5 en una lista de los 100 mejores trabajos de periodismo estadounidense del siglo XX. También deciros que fue agregada al Salón Nacional de la Fama de la Mujer en el año 2000. En el 2002 apareció en un sello postal de Estados Unidos en una colección de 4 partes en honor a las mujeres en el periodismo. Otra mujer fenomenal y pionera, entregada a su trabajo, a la que hemos querido dar voz hoy en nuestro videopodcast Lila. Te invito a suscribirte y a seguir todas nuestras publicaciones en nuestro canal Cosas de Mujeres Lila. Descubre a mujeres pioneras de la historia cada semana en el podcast Lila.